¿Qué tal? Un gusto saludarnos. Qué bueno que está en sintonía de Canal 33. Esta noche tendremos un análisis legal sobre el arreglo que hizo la Fiscalía General de la República con Ana Ligia de Saca, la ex primera dama. Pagará el haber lavado 17 millones con trabajos comunitarios. Nuestra invitada es la abogada independiente Tania Pastor. Con ella también hablaremos de la captura y extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, así como el límite de 10 años que puso la Corte Suprema de Justicia para que Providad investigue el patrimonio de empleados y funcionarios públicos. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Su Permiso. Para iniciar, saludo a Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Tania, buenas noches, bienvenida, un gusto tenerla por primera ocasión aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Ana. Gracias al público también que nos va a escuchar y bueno, esperamos aportar algo en esta entrevista. Como decíamos en la introducción, queremos hablar de varios temas. El primero es el trato que hizo la Fiscalía con Ana Ligia de Saca. Obviamente es un trato legal. Correcto. Pero que sea legal, ¿usted lo considera que es correcto, que es ético? Mientras es legal, nosotros como jurídicos consideramos que en todo momento siempre va a ser correcto porque está dentro de la legalidad. Sin embargo, si lo consideramos justo en relación a lo que la ciudadanía está pidiendo, me parece que se queda corta la función que ha realizado la Fiscalía en este caso, o por lo menos el resultado que ha lanzado este caso, porque si bien es cierto que son 17 millones, en cuanto al arreglo no se especifica, y eso ha sido una de las grandes críticas que se le han hecho tanto al fiscal anterior y me imagino que actualmente al que está en funciones en este momento, que esos 17 millones no se ha especificado si son los mismos que ya se le están cobrando a las otras personas condenadas en el otro caso, porque se condenó por $301 millones, que era el presupuesto o que fue el presupuesto ejecutado para gastos reservados de la presidencia en el periodo presidencial del señor Saca. Y por esos 301 millones ya fueron condenados a responsabilidad civil otras personas que fueron procesadas en el caso 1 de Saca, conocido como caso 1 de Saca o destape de la corrupción. En este caso 2, esos 17 millones, si bien sabemos que las finanzas del señor Saca estaban mezcladas con las de su esposa, estos 17 millones que dice Fiscalía que ya está recuperando, no es cierto que ya estén recuperándose, sino que es el mismo dinero que se le está exigiendo devolver o que se le ha congelado en cuentas al señor Saca, es exactamente el mismo dinero. Y cada separaron la cantidad. Han separado, no, ni siquiera la cantidad, es decir, porque si no estaríamos hablando que son 301 más 17. El señor Saca, digamos, el expresidente Saca fue juzgado por estos mismos 17 millones de dólares. Así lo podemos afirmar. Digamos que hay como 2 juicios por esa cantidad de dinero. En responsabilidad civil, correcto. Porque si no estaríamos hablando que el Estado está reclamando una cantidad mayor a la que se supone que fue defraudado. En los 300 millones eso anteriores. ¿Será por esa razón que termina con un acuerdo de ese tipo? No, en realidad el acuerdo ya se había planteado con el fiscal general anterior, no lo había admitido. No es nada nuevo, ya se había realizado por escrito en una ocasión, ya el señor Douglas Meléndez lo había denegado, porque no habían llegado a un acuerdo en la cantidad de años a la sanción penal que se iba a solicitar por parte de Fiscalía, que era de 5 años. Pero con esta condena que hubo de 5 años por el delito de lavado de dinero al señor Saca, ya se establece un parámetro a través del cual ya no se le va a imponer una sanción mayor absolutamente a nadie que sea procesado por el delito de lavado de dinero, por lo menos en el caso Saca, porque ya tenemos ese parámetro de 5 años. Personas que han tenido un involucramiento menor. Fue a 10. Sí, pero bueno, con nosotros hacemos la conversión de lo del beneficio y queden 5, correcto, queden 5. Entonces, y siempre hubo los beneficios por lo del procedimiento abreviado que se le puede imponer hasta la tercera parte del mínimo de la pena. Entonces, hay un juego de tiempos que se puede manejar con la Fiscalía en relación que si ya los que fueron condenados a más tiempo son los de mayor participación en la comisión de delitos, los de abajo ya no los podemos poner igual. Técnicamente, el expresidente Saca fue condenado a 10 años. Correcto. Que todo el mundo dice, bueno, al final va a terminar cumpliendo 5. Entonces quiere decir que el techo era 10 años. El techo era 10 años. Pero en la práctica 5, ¿o no? En realidad eso todavía no se ha dado. No se sabe porque sí, no le han dicho, bueno, el 2 por 1, es que le llaman, o el 3 por 1. ¿Cómo es? Es la media pena o la pena media pena. Correcto. Pero entonces, si el techo era 10... ¿Cómo es que por lavar 17 millones y te dan
3 años excarcelable. Sí, es bastante cuestionable, en mi opinión, también esa situación, ya que el delito es grave, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, y nos deja un sinsabor muy enorme en realidad, que estos dineros no se van a recuperar. Ya la Fiscalía se declaró incompetente para localizar una fuerte suma de los 301 millones que se denominó como caso saqueo Destape la Corrupción, y no se pudieron localizar esos dineros. No se va a recuperar ni siquiera la mitad de ese dinero, y mucho menos 17 millones que ya se declaró que no se encuentran. Pero así es como se procede, que la Fiscalía dice: yo me declaro incompetente para encontrar ese dinero. No habría que agotar hasta la última instancia, porque, o sea, podrían pasar 5 o 10 años buscando ese dinero. ¿Por qué es que tan rápido, como se habla en salvadoreño, por qué es que tan rápido tiran la toalla? No, mire, ya no podemos y nos declaramos incompetentes. Hay una situación que se da en el caso Saca y que se repite con el caso Funes, y es que Fiscalía, en realidad, la impresión que nos da en el medio jurídico es que no estaba preparada para hacer sus requerimientos, pero como ya se les iban a prescribir los delitos, había que promover las acciones penales. Entonces nosotros vemos un caso Saca 1, caso Saca 2, caso Saca 3, y eso en realidad es bastante atentatorio para los derechos hasta de los procesados, porque eso es un solo hecho, un solo caso debió haberse promovido. La Fiscalía no tiene la capacidad. Un caso porque era, o lo presento o de plano quedan totalmente libres. Exacto, como ya de hecho sucedió con el caso anterior del señor Francisco Flores, porque esta situación de los casos reservados no es nueva, esto se viene dando desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Tania, pero quiero, usted dijo que al menos en el caso de Destape la Corrupción, si se queda firme el acuerdo de 3 años, no van a poder ponerse penas mayores a esos 3 años a todo el resto de personas que están siendo juzgadas en el paquete de Ana-Ligia de Saca. Siempre se va a poder, porque recordemos que cada juez es independiente, pero tiene su... ya hay un parámetro aclárame establecido. Una cosa, no hay ahorita una resolución firme del juez que avale este acuerdo, porque los demás procesados dijeron: bueno, entonces yo también me someto a ese arreglo. Sí, entiendo que todavía está porque ya vieron que es un arreglo que les conviene, pues sí, pero no es justo. Bueno, pensaría justo puede ser. Sí, correcto. Injusto puede ser, legal sí lo es. Lo que sucede es que hay una ventana abierta en los casos de delitos de lavado de dinero para este tipo de procedimientos abreviados, porque hay una limitante en cuanto a dar medidas, otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional en los delitos de lavado de dinero. También hay una limitante legal en nuestro proceso penal en cuanto a otorgar beneficios penitenciarios en delitos como el lavado de dinero, pero en la práctica vemos que estas excepciones, ya la Corte hay jurisprudencia que no tenemos que aplicar de forma automática la ley, entonces hay excepciones a estas reglas generales, pero en el tema de procedimiento abreviado no hay ninguna regla especial para este tipo de delitos que sí tienen tratos especiales durante el procedimiento penal común. ¿Y qué mérito podría tener Ana-Ligia de Saca dentro de la Fiscalía para llegar a un acuerdo de ese tipo? Pues mérito ninguno. En realidad eso sucedió también con la señora Wanda Pignato, que la Fiscalía, eso nosotros lo llamamos como una acusación selectiva o unas medidas selectivas, porque en realidad, porque a unos sí, porque a otros no. Si este está enfermo, pero también hay otros que están enfermos. No está condenada. No, pero se le solicitó aplicación de medidas sustitutivas sin querer perjudicar su situación jurídica, pero se le solicitó aplicación de medidas sustitutivas a la detención. Pero en el caso igual que Ana-Ligia. Pero en el caso de Ana-Ligia de Saca sería reconocer, es una sentencia. Por supuesto. Wanda Pignato, que el proceso es, creo, apenas está en la instrucción. Apenas está comenzando. Pero mi punto es que en el caso de Ana-Ligia de Saca ya todos sabemos cuál va a ser la decisión del juez. Por supuesto. Lo más seguro por eso es que le preguntaba qué mérito tiene. Es decir, cuál es la diferencia del lavado que hizo ella sobre el lavado que han hecho otros que están en la cárcel, para que ella salga libre con medidas sustitutivas. Pues esa es una respuesta que nos tiene que dar el fiscal general anterior también y el actual, porque en realidad esta pauta la viene marcando el fiscal general anterior. Exacto. Si bien es cierto, el procedimiento abreviado es totalmente legal, pero como repito, hay situaciones en las que tenemos que nosotros ponderar. Hay personas condenadas por robo a 12 años de prisión porque se robaron una gallina con violencia, por decirlo de una forma ofensiva, y presa por muchos años, y estas personas que lavan millones de millones
y se les dan beneficios. Entonces, esto marca la pauta para que se les haga un desorden en fiscalía y les empiecen a pedir todo el mundo beneficio, porque ya se los dieron a los más, tienen que ser justos y equitativos y dárselos a los más menos. corruptos con montos de lavado multimillonarios. Correcto. Vamos a la primera pausa comercial y en breve regresamos. Continuamos. Tania, tú decías en el bloque anterior, bueno, esto hay que consultárselo al ex fiscal general. ¿El fiscal actual tiene algún tipo de responsabilidad, entre comillas, al decir, bueno, eso fue una negociación del fiscal anterior, pero yo ahora, como cabeza de la fiscalía, quiero revisar ese acuerdo, o es algo que ya está en firme, que no se puede cambiar? Aquellos acuerdos ya están en firme porque ya son otro proceso. Sí, correcto. El fiscal general actual responde por esto. No podía cambiar nada de los acuerdos de SACA. Que había de los anteriores, pero al hacer este acuerdo prácticamente es un aval de los anteriores, porque es la misma línea. Este lo crea el actual fiscal, no el anterior. Sí, correcto. Este es del actual. Ya una vez que se presenta al juez este acuerdo de las partes, porque los imputados tienen que aceptar el cometimiento de hechos, entonces ya es una cuestión totalmente judicial. Yo escuchaba en otro medio de comunicación que este acuerdo de Analigia de SACA es un acuerdo que venía pactado desde el anterior y que se pactó todo inicialmente en un combo. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el acuerdo fue planteado y denegado en los términos en los que fue planteado por la defensa de doña Analigia de SACA. El actual fiscal general, si cambiaron el acuerdo o no, por los 5 años que pedía Fiscalía que fuera la condena de la señora SACA. Entonces el fiscal general actual entiendo que admitió una pena que viene siendo un poquito más alta de la tercera parte del mínimo, para el simple efecto de que fuera excarcelable o que se le proporcionara el beneficio de hacer trabajos de utilidad pública. Es decir, este es un beneficio total el que se ha dado en este caso. Pero han escuchado ustedes en el mundo de los abogados que pudo haber pasado eso que dice Lorena, que cuando el expresidente SACA hizo el acuerdo grande con la fiscalía, metió de una muy probablemente a su esposa. Sí, por supuesto, podemos presumir que sí. Ahora, ¿qué precedente se genera con esto? Porque vaya, ahorita se supone que van a extraditar al papá al suegro del expresidente Funes. Correcto. Juan Carlos Guzmán se llama. Entonces, me imagino que él viene con el mismo interés de negociar. Pero lo están extraditando por el mismo delito. Sí, pero en el caso Funes, ese caso se llama saqueo público. Saqueo público. Sí, en el caso de pero él es por lavado de dinero. Es correcto. Lavado de dinero. Sí, y entiendo que lo capturan en Costa Rica por el tema de difusión roja. Sí, de hecho él tiene residencia en Nicaragua, lo que nos hace pensar la extraña situación del asilo en la que se encuentra el señor Funes, ¿verdad? Porque él está como residente en Nicaragua, pero no tiene asilo, sin embargo andaba por Costa Rica paseando quizás. Entonces la difusión roja sí se da en relación a todas las personas que no son Mauricio Funes y su grupo familiar por el tema del asilo. La Interpol no es que se negara a dar la orden, a emitir la orden roja o la difusión roja en este caso, sino que hay una cuestión internacional que es de conocerla, que se trata que las personas que están asiladas no puedan ser localizadas y capturadas para efectos de extradición. Gozan de una tutela que se llama asilo político. De hecho, el Estado soberano de Nicaragua ha considerado que Mauricio Funes reunió las condiciones para ser asilado políticamente en ese país en aquel momento, que me parece que fue septiembre del 2016, pero esas condiciones que le otorgaron o que le facilitaron el otorgamiento del asilo en ese momento tienen que ser revisadas constantemente para verificar si el contexto histórico o el momento, la realidad que vivimos ya cambió y esa fundamentación de su asilo ya no es real ni necesaria para que el Estado de Nicaragua pueda retirar la protección de asilo que tiene sobre él y entonces pueda proceder cualquier solicitud de extradición. ¿Pero usted realmente cree que el Estado de Nicaragua va a cambiar el estatus de él? Porque cuando él se fue y pide el asilo,
quizás también estaban las circunstancias un poco diferentes, pero tampoco es que estaba el mismo gobierno del FMLN declaró que no tenía ningún tipo de persecución hacia él, que en esencia es quien podía tener la persecución hacia él. Pero el tema del asilo es más delicado. Nicaragua debería, en teoría, de ceder a la solicitud que hace nuestra Corte Suprema de Justicia de extradición, pero Nicaragua es un estado soberano, no tiene por qué cumplir lo que nosotros queramos que ellos hagan. O sea, muchas órdenes pueden venir de la Corte Suprema de Justicia nuestra, pero Interpol, si Nicaragua dice que hay razones, que la diferencia del gobierno de Costa Rica, que el gobierno de Costa Rica dijo de si tiene difusión roja, sí le dan. Sí, pero es que ahí es diferente, no hay asilo. Exacto. En el caso de Mauricio Funes, lo que sí se puede hacer es una revisión que se le solicite a la ONU o a la OEA, porque tenemos convenciones interamericanas sobre corrupción firmadas por estados partes, entre ellos Nicaragua y El Salvador, en donde nos comprometemos como Estado a una cooperación mutua en combate de la corrupción. En teoría, Nicaragua debería de analizar esta documentación que se le va a trasladar por parte de nuestro Estado a través de la Corte Suprema, Cancillería y la Embajada de Nicaragua en El Salvador o al de El Salvador en Nicaragua, y estudiar que se trata en realidad de una persecución judicial por el cometimiento de delitos y crímenes que se le acusan en perjuicio del orden socioeconómico del país y no una persecución política. Bien, el suegro del expresidente Funes ¿estaba asilado también en Nicaragua? No, él tenía, hasta donde yo tengo conocimiento, una calidad de residente. Ajá, entonces, al ser residente y no asilado en Nicaragua, Nicaragua tampoco lo estaba enviando. Digamos que el estatus de asilado protege solo al expresidente Funes. A su esposa y a sus dos hijos. Y a su esposa y a sus dos hijos. Pero su familia política estaba como residente. Entonces, yo creo que esa es una señal extremadamente evidente de la voluntad del gobierno de Nicaragua, porque ni siquiera un residente con difusión roja lo estaba enviando. El error del señor fue irse a Costa Rica. Exacto. Si se fue a pasear, va a ser el país porque él sí tenía difusión roja, entonces la extradición de él, por supuesto que procede y tiene que realizarse en el término de ley, porque si en 30 días no se realiza toda, que ya se realizó, yo me imagino que lo van a mandar para Nicaragua de nuevo. Yo me imagino que lo van a extraditar en cualquier momento, porque la Corte ya lo aprobó el jueves. Pero volvemos al precedente. Entonces, supondría yo que ahorita los abogados ya están negociando con la fiscalía un acuerdo abreviado y que este se convierta en la garganta profunda del señor, porque alguna información tiene que tener este señor, ¿o no? Claro. Si él quiere un beneficio, es decir, aquí ya se trata de mi pellejo o el tuyo, como decimos en vulgar salvadoreño, porque el señor va a venir a enfrentar un proceso muy delicado en donde hay bastante prueba y no va a ser fácil estar detenido. Ya estando detenido puede hacer que ceda ante alguna oferta. Y esta captura será una estrategia, bueno, fue un golpe de suerte por un lado, pero al mismo tiempo presionará en algo a Mauricio Funes, a la misma esposa Mauricio Funes, porque, bueno, no sé qué tanto quiere su papá, pero ver a su papá preso por culpa de una relación, o esto es una captura que va a estar aislada y Mauricio Funes va a seguir vía Twitter. Yo sinceramente a Mauricio Funes no lo veo saliendo del Twitter de estar hablando un montón de cosas y sin ánimo de enfrentar la justicia salvadoreña, que es lo que nosotros esperamos que él hiciera. Ahora, todo depende, en realidad, mi opinión, sí debería de hacerse mejor una solicitud a la ONU o a la OEA o a ambas para que estos intervengan haciendo una solicitud de reevaluación de las condiciones y argumentos que facultaron al otorgamiento del asilo político a Mauricio Funes y su familia, y que si están vigentes o no esas condiciones, porque en realidad ya no las hay. Si acaso en algún momento, de alguna manera lejana, hubo alguna especie de persecución política, estamos a años luz de eso que ya vivimos hace 3 años, 2 años. Entonces, si el Estado nicaragüense no quiere hacer las cosas bien, porque en realidad estas convenciones los obligan a que reevalúen la situación y accedan a nuestra petición, pues entonces tal vez la influencia internacional, un posible bloqueo, no lo sabemos, no creería yo que Ortega va a poner por encima de su pueblo nicaragüense a Mauricio Funes y su familia, que en realidad es muy claro, ya lo entendimos todos, tanto a nivel nacional como internacional, que él no es un asilado político, él está huyendo de la justicia. A un corte comercial y en breve regresamos.
Tania, ¿nos pudieras explicar, para iniciar este bloque, son 4 casos los que tiene el expresidente Funes? Brevemente, ¿de qué se trata cada uno de los casos? ¿Y qué tan complicada está la situación? Bastante complicada en realidad. El caso 1, o por lo menos el caso que identificaríamos como el primero en contra de Mauricio Funes, tiene que ser definitivamente el de probidad, porque ese comenzó como enriquecimiento ilícito, que era de carácter civil y que es el momento preciso en el que él se va y dice que tiene persecución política. No había iniciado todavía ninguno de los procesos penales en su contra. Entonces él es condenado ahí y luego se inicia el proceso penal que la Fiscalía de Douglas Meléndez denominó saqueo público, que en mi opinión esos nombres están bastante atentatorios porque son etiquetas sociales y son personas inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, pero el caso se denominó saqueo público y se le reclaman 351 millones, que son el total del presupuesto de gastos reservados que ejecutó su persona, o sea, el presidente, en ese periodo presidencial 2009-2014. Ese es el primer caso. Hay un segundo caso, ese se inicia en junio del 2018 y es el que inicia en realidad toda esta petición de extradición en la que nos estamos viendo en estos momentos. Luego hay un caso yo los busqué, me parece que estaba el de Corruptela, es el segundo, no puedo estar segura cuál fue primero. El caso Corruptela, que es contra Luis Martínez, porque también está el señor Rice involucrado. Es como, sí, todos en realidad. Aquí hay un desorden de fiscalía. Del manejo de influencia. Exacto, pagar favores para evitar ser procesados por el caso Trevo y por el caso del Chaparral. En realidad esto es un desorden que sí afecta los derechos de cualquier imputado. Es un desorden que hayan 4 casos cuando están vinculados todos dentro de un mismo periodo presidencial, y esto quizás Nicaragua hasta lo puede tomar como fundamento, porque debió de haber sido un solo caso con todos los delitos como concurso real o como se pudieran plantear, pero en realidad eso es economía procesal, eso es mejor garantizarle los derechos, que él pueda ejercer su derecho de defensa, esto es mejor eficacia en la concentración de tareas que iba a realizar la Fiscalía. Es decir, hay muchas razones por las cuales era mejor y era más conveniente y más saludable, más sano haberlo realizado como un solo caso que como un pedacito de caso cada vez que me voy encontrando algo, y todavía falta, porque no lo hemos visto todo. Entonces, en el caso Corruptela, también aquí no hay, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, solicitud de extradición por este caso, porque el único que realizó la petición, que en realidad trasladó la petición que realizó Fiscalía hacia la Corte, es en el caso del 7º de instrucción, que es el caso primero de saqueo público. También está el caso del Chaparral, que lógicamente deviene del anterior, ¿verdad? 105 millones. Saqueo público, Corruptela y probidad. Sí, pero también está el caso del ROS, el reporte de operación sospechosa filtrado del Departamento del Tesoro del Estado. Sí, entonces ya son 5. Que ahí está, sí, lo que sucede 4 penales. Donde se involucra un periodista, donde se involucra ex jefe de fiscalía. Sí, supuestamente. Sí, correcto, porque se supone que hay un reporte de operación sospechosa, que es con el que inicia el caso de Francisco Flores, por cierto. Sí. Que fue filtrado y había sido proporcionado por el Estado, por el Departamento de Tesoro del Estado de Estados Unidos. Pero este desorden de la Fiscalía tiene que ver con un tema de mala administración de tiempo, o porque fueron apareciendo pruebas y mejor fueron sacando los casos así en la medida que tenían pruebas. Tampoco es que han sido promovidos con mucha diferencia entre ellos, porque vemos que por lo menos este año han habido mediática. 2. Sí. Yo más creería que es falta de quizás personal, de preparación, de capacidad. Hay varios temas que no me gustaría tampoco acusar de incapaces a la Fiscalía, pero en realidad puede ser hasta falta de voluntad. Hay varias razones que pueden justificar el porqué de eso. Sin embargo, no fue lo más saludable que se haya realizado de esa manera, y al igual que el saque, es decir, se cometió el mismo error 2 veces, y podemos presumir que también va a haber un tercer caso de la presidencia saliente por el mismo tema. No sabemos si el fiscal actual va a seguir la línea del fiscal anterior. Si la sigue, pues debería de haber otro caso, y esperamos que sea uno solo, no vayan pedacito por pedacito. Predicción. ¿Por qué esa predicción? Sí. Por el manejo de los gastos reservados. Es que Fiscalía maneja la tesis que el total del dinero de gastos reservados fue malversado. No es así, ni siquiera se logró probar así, pero sí no tuvieron la capacidad de hacer la división de los dineros que sí fueron a parar a donde fue su finalidad desde el inicio, en contraposición a los dineros que sí fueron desviados. Esa división nunca se hizo. Entonces lo más fácil era condenar por todo el monto total de los gastos reservados ejecutados. Entonces, cuando capturan a los empleados de la presidencia,
en el año 2016 se seguía, o podemos presumir que se seguía trabajando de la misma manera que se había trabajado en el periodo presidencial de Funes. Entonces, si se trabajó igual y la tesis de Fiscalía es que eso es ilegal, pues podemos presumir que por lo menos durante 2 años se replicó al menos en los primeros 2 años. Y ahora que menciona el gobierno actual, casi saliente, ¿usted cree que al FMLN le conviene más que Mauricio Funes siga en Nicaragua? Pues en realidad la responsabilidad penal es personal, ¿verdad? Yo no estaría pendiente de si Mauricio Funes, sino que cada uno de ellos o pero cada una de las personas que pueda tener él y la negociación que puede hacer con la Fiscalía. Claro. Si Mauricio Funes tuviera intenciones de negociar, hace rato se hubiera venido. Pero si digamos que se logra la extradición y él quiere hacer una negociación, podemos tener un segundo teatro como ya se realizó en el caso Saca. Nosotros tuvimos en un juicio sentado a un expresidente de la República al cual Fiscalía pudo haberle hecho todas las preguntas pertinentes para averiguar lo que cualquier ciudadano hubiera necesitado saber en relación al manejo de sus fondos públicos o del tesoro público que él manejó como gastos reservados, y no se le hizo absolutamente ninguna pregunta que fuera de una relevancia pertinente para iniciar acciones contra los destinatarios posteriormente o contra otras personas que no fueron procesadas en ese momento y que quizás hasta ya le prescribió. Pero si vamos a tener a un Mauricio Funes sentado en el banquillo de los acusados confesando, de la misma manera que ya lo hizo el otro expresidente, me parece que va a ser una segunda burla para el pueblo, porque en realidad... Pero ¿cómo sabemos que hay muchos esas intereses. Preguntas no se hicieron en privado? Es que no vale lo que se hace en privado, sino lo que consta dentro del proceso. Y a él, esa declaración se hizo frente a las partes. Nosotros pudimos mediarla. Nosotros estuvimos cuando él hizo esas declaraciones. Lo que no se le preguntó allí no existió ni nació nunca al proceso penal. Entonces, eso no puede ser utilizado nunca en ninguna parte, correcto. No es válido si no fue emitida esa confesión allí. Entonces, como esas eran confesiones preparadas, en realidad nadie de los fiscales o hubo una instrucción de arriba que se les indicara a ellos que hicieran preguntas tendentes a indagar cierta información. Exacto, entonces puede replicarse esa situación con el nuevo presidente. Y hablando de persecución de posibles delitos, ¿fue correcta la decisión de la Corte en pleno de limitar a 10 años cualquier reporte que pueda ser probidad o hallazgo que pueda ser probidad de un exfuncionario o empleado público? Es que en realidad la Corte no es que se invente esos plazos. Lastimosamente nosotros tenemos una descoordinación y una descontextualización de nuestras leyes que ya no se adaptan a esta realidad en la que estamos. Esa limitante de 10 años no se la inventan ellos, eso es legal, es constitucional, hay una limitante constitucional. Entonces la Corte no se va a inventar algo así antojadizamente, sino que hay limitantes legales que lastimosamente hay que respetar, aunque consideremos que ya no aplican en nuestra realidad. Por ejemplo, esa limitante en los casos de enriquecimiento ilícito para los funcionarios es un beneficio que se les da, y lo que también inhibe en el futuro que a ellos se les vaya a perseguir sus bienes en extinción de dominio, porque hay una dualidad de legislación en relación a las mismas situaciones, pero como ellos son funcionarios que están tutelados por la Constitución, entonces a ellos se les va a seguir enriquecimiento ilícito en extinción de dominio. Entonces ese tipo de cosas ya no pueden, hay que actualizar, hay que coordinar todas nuestras leyes con la Constitución, y si la Constitución ya no está acorde, pues entonces hay que reformar también la Constitución. No tenemos que ser ortodoxos y decir, no, es que la Constitución está bien, no, hay que adaptarla a la realidad, y nuestra realidad nos dice que necesitamos combatir la corrupción de una manera más fuerte. Y hablando de reformas, perdón, Loredana. No, tenemos que ir al corte. Vamos al corte comercial y regresamos con el último bloque. Ya volvemos. Continuamos, vamos a iniciar este bloque con Ana. Sí, cambiamos de tema, siempre hablando de reformas, que son las electorales. Hay un paquete de reformas o una intención de reformar electoralmente las leyes. Y Arena, bueno, todos los partidos, GAN, Arena, PCN y FMLN, están apostando por eliminar el voto cruzado. Sí, para el 2021. Sí. Alegan que es que por el conteo de votos, ¿verdad? Que es complicado. ¿Cómo ves tú eso? Hay una serie de actuaciones de parte de los dos partidos que se han visto bastante
mal los resultados en las pasadas elecciones y pareciera, lo hemos dicho muchas veces, que no terminan de comprender lo que les ha pasado y que necesitan renovar su actitud hacia la situación del país, hacia las personas que están en el gobierno, hacia los otros órganos del Estado, porque es decir, querer cambiar o regresar y eliminar el voto cruzado cuando nosotros vemos los rostros, que es más directo, es una verdadera votación popular lo que se hace de esa manera, y querer regresar a algo más opaco, solo nos está indicando que lo que se busca es seguir escondiendo o seguir tratando de quedar en los mismos cargos, que ya no es posible ante los cambios que estamos enfrentando. Nosotros podemos prever que en el futuro, si se siguen dando estos comportamientos de parte de los diputados en la Asamblea, tanto de un partido como de otro, lo que va a suceder es que en 2 años el pueblo salvadoreño les va a pasar la factura y los va a sacar. Es lo que tienen así miedo. De simple, es lo que tienen miedo. Y evitando eso, a esa votación popular, a esa voluntad del pueblo. A ese filtro que les va a pasar el pueblo nuevamente dentro de 2 años, pero está en sus manos. Pero pueden reformar. Exacto. Pueden reformar la ley igual. Pueden reformar la ley, pero es decir, si ellos siguen haciendo cosas que no son transparentes y que a la ciudadanía les da la impresión que lo que buscan es más corrupción o seguir postergándose en puestos en donde en 20 años o en 10 años no han hecho absolutamente nada por el pueblo y ahora quieren venir a hacer creer que van a hacer muchas cosas, es bien difícil que alguien los vaya a apoyar. Lo más seguro es que los van a sacar. Yo leía un tuit de Malcolm Cartagena que, hablando de este tema, él es experto, no sé si tú lo conoces, experto del Tribunal Supremo Electoral, y dice, el voto cruzado se usa muy poco en el mundo, y él mencionaba creo que 3 o 4 países en el mundo que lo utilizan. Acá solo el 10% votó así. Dice, cuesta contarlo, con tecnología sería un poco más fácil, pero hay desconfianza de los partidos, aparte del costo. Si se quita previa opinión de la sala, se dejaría solo el voto preferente. El voto preferente es realmente el que indica, más, no tanto el voto cruzado, es el preferente el que le dice al partido político, yo quiero en este orden a los diputados. No están hablando de quitar el voto preferente, y a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que el voto cruzado es que yo ya no voy a tener la oportunidad de escoger, bueno, quiero al diputado 1, al diputado de la casilla 12 y al diputado de la casilla. Ese no es el voto cruzado. El voto cruzado es el que uno del partido A y otro del partido B. Correcto. Ese es el que cuesta contar y ese es el que están promoviendo. ¿Cómo ve usted quitar el cruzado? Y ese es un voto no ideológico también. Sí, correcto, pero si ponderamos nosotros que cueste contarlo en contraposición al beneficio que se puede tener, que uno pueda cruzar los votos de diferentes personas de diferentes partidos. Exacto, es una cuestión que si nosotros queremos fundamentar que este es mejor que el otro, vamos a encontrar bastantes argumentos que sostengan nuestra posición de acuerdo a nuestros intereses o de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto. Que tan pocos países en el mundo no lo utilizan. En realidad lo utilizan pocos países en el mundo. Yo estaría de acuerdo, no sabría decirle por qué, porque en realidad el tema en cuanto a otros países sí lo desconozco, pero por lo menos en El Salvador nosotros tenemos que ver qué es lo que más nos conviene, no más lo que se usa en otros países, y por lo menos en nuestras 2 experiencias tenemos que nos conviene mejor esto que lo que ya superamos. Entonces, si esto es más conveniente, por difícil que sea el conteo, pues metámosle a la tecnología. Se puede conseguir la inversión para eso si esa es la única justificante de no utilizar el voto cruzado, que porque es muy difícil de contar. Entonces, pero si este es más conveniente, independientemente de cuántos países lo utilicen o no, entonces vale la pena decantarse por este, a menos que la propuesta sea una forma más eficiente y que sea más transparente y quizás menos costosa. En ese sentido sí creería yo que deberíamos de movernos hacia esa nueva propuesta, pero mientras no. Tania, y otro que está en la mira es el tema de los no partidarios. Como que a eso apunta. Estorbo, sí, a eso apunta, porque en realidad como Nuevas Ideas no es un partido, es un movimiento. En realidad ellos tienen un pensamiento que ya no va en función de partidos políticos, sino más bien la participación ciudadana. Entonces estos candidatos parece que van a tener bastante relevancia en el futuro de nuestra política. Eso apunta. ¿Cuáles considera a su juicio las reformas que deberían de aplicarse para las elecciones del 2021? Bueno, el tema electoral sí es un poquito fuera de mi área, pero en realidad una reforma
que se me ocurra ahorita sí no le puedo decir porque sí, sinceramente no es mi área, pero mientras haya una votación transparente, las cosas pueden seguir como están hasta ahora, porque en realidad funcionaron perfectamente en las elecciones pasadas. Entonces, si las cosas funcionan bien, solamente se podrían cambiar si hay algo que las pueda mejorar. En este momento no he escuchado en los medios ni en boca de alguno de los expertos que haya algo que podría ser en este momento necesario mejorar para las próximas elecciones. Y una reforma, hablar de reformas electorales. A 2 años y medio faltan para el 2021. Sí, ya estamos muy... no es como una acción desesperada de los partidos ante el declive electoral que tuvieron, es de no aceptar que perdieron por razones que van más allá de cómo es el sistema electoral, sino cómo soy yo, cómo es mi calidad política. Me da la impresión que ellos como que quisieran volver a lo que al pasado, que les hacía estar en una zona de confort, más que reconocer la pérdida. Es correcto. De hecho, es lo que estamos viendo tanto en la Asamblea Legislativa como en las dirigencias de ambos partidos, que se están dedicando incluso dentro del gobierno a hacer un bloqueo para augurar un fracaso del presidente electo cuando ejerza sus funciones. Vemos que se están conformando comisiones en los ministerios que van a tomar las decisiones durante los próximos 2 años, dejando prácticamente al margen las decisiones que pueda tener el ministro, es decir, están interfiriendo en funciones que ellos ya no van a tener nada que ver. ¿Por qué se ponen a realizar este tipo de acciones o a hacer cambios de plazas? Eso no es nada transparente ni es ético. Ellos pueden hacer estas acciones cuando son de buena fe y se realizan con la buena voluntad de aportar al país al inicio de su gestión o en la medida que se va desarrollando esta, a como vean ellos que se va adecuando y se idóneo, pero a 2 meses de entregar el poder es evidentemente para ocasionarle problemas y que la gente se desencante con el presidente electo y que el presidente electo fracase. Y eso se está viendo también en la Asamblea, hay un bloqueo general y este tipo de reformas lo único que persiguen es tratar de regresar, como dice Ana, a la zona de confort y en realidad no es nada que nos beneficie a nosotros como ciudadanos. ¿Y crees que ya no hay Quedan tiempo? 30 segundos. ¿Crees que va a haber consenso? ¿Va a haber consenso? ¿Esto vaticina un consenso o hoy es difícil, pero tienen que buscar la forma que lo haya, porque si no en 2 años la factura se les vuelve a pasar. Bueno, muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación. Contigo. Gracias, Lorena. Ana, gracias, buenas Ana. noches. Buenas noches. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana. Que descansen.